Muy bien. Ya. Tenemos aquí el tema 2. Tenemos acá el tema 2 de geometría. Bien, vamos a empezar a ver. Líneas notables en el triángulo. Por ejemplo, vamos a empezar con la seviana. Pero antes de eso, vamos a tener una idea de lo que corresponde a ser líneas notables, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos triángulos por acá, triángulos, entonces vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a poner acá, por ejemplo, esta línea de color negro asociada al primer triángulo, esta otra línea asociada a este segundo triángulo, esta tercera línea y ahora esta cuarta. Y esta cuarta. Muy bien, de todas esas líneas, de esta primera línea, de esta segunda línea, de esta tercera línea, la que se asocia más con la figura es esta cuarta, ¿no? Tiene una relación más particular con el triángulo. Tiene una relación más notable con el triángulo. Y de ahí su nombre, ¿no? Línea notable, ¿no? Ahora, nosotros, como una de las primeras líneas notables, vamos a tener por acá a la seviana. A la seviana. ¿Bien? Ya. Dice, seviana se denomina seviana en un triángulo al segmento cuyos extremos son el vértice y un punto cualquiera del lado opuesto. O sea, que es un punto cualquiera del lado opuesto a dicho vértice. Por ejemplo, veamos el gráfico. Veamos el gráfico. Ahí está. Entonces, mira, en ese triángulo he tomado un punto D opuesto a B, ¿no? Y entonces esta es una seviana. Esta es una seviana. Esta es una seviana, ¿no? Ahora, miren, lo que yo puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Puedo unir acá, ¿no? El vértice con otro punto y también este sería una seviana. O sea que no solamente BD es seviana. Entonces yo tengo el triángulo, ¿no? Y puedo unir ahora el vértice con otro punto. ¿Y cómo se llama esta línea? Seviana. Puedo unir el vértice con otro punto, seviana. El vértice con un punto, seviana. El vértice con otro punto, seviana. Por eso dice, ¿no? Con un punto cualquiera del lado opuesto. Este punto del lado opuesto es cualquiera, es cualquiera. Entonces, en un triángulo puedo trazar muchas sevianas. Muchas sevianas. Simplemente hasta aquel que une el vértice con un punto del lado opuesto. Esa es una seviana. Esa es una seviana. Ya luego también hay sevianas interiores y sevianas exteriores, ¿no? Pero vamos a ver por acá lo siguiente. Vamos a ver por acá lo siguiente, ¿no? Tenemos el triángulo. Tenemos el triángulo. Y entonces voy a trazar sevianas interiores de color rojo y las sevianas exteriores de otro color. Por ejemplo, seviana interior, seviana interior, seviana interior. Y para encontrar las sevianas exteriores debo prolongar el lado y ahí voy a trazar sevianas exteriores. Las sevianas exteriores no tienen, en este caso, puede haber también muchas, infinitas podríamos decir. Ahí están las de color negro. Sevianas exteriores. Puede ser para la derecha o puede ser para la izquierda también. De todas esas sevianas estamos poniendo uno por aquí, ¿no? Un caso, nada más, que sería BD. ¿Bien? Estamos poniendo un caso. De todas esas sevianas estamos poniendo BD, que es una seviana de todas esas infinitas que hay. ¿Ya? Entonces voy a borrar por acá. Ahí está.
Y entonces tenemos ahí una cebiana. ¿Relativa a qué lado? Relativo al lado AC. Muy bien. Entonces voy a poner por acá la cebiana viene a ser BD. BD. Esa es la cebiana. Entonces, ¿quién es la cebiana? Ese segmento BD. ¿Pero hay uno solo? No, hay muchos. La cebiana simplemente es un segmento que tiene por extremos el vértice y un punto del lado opuesto, o su prolongación también. Al ser así, es conocida como una cebiana. Ahora, uno de sus compañeros preguntaba, ¿no? Decía, profesor, ahí por el chat decía, ¿no? Eh, justamente dividen el punto medio al lado opuesto. No. Una cebiana simplemente tiene por extremos el vértice y un punto del lado opuesto. Hay muchas, hay infinitas cebianas. A lo que se refería su compañera es otra línea notable. La otra línea notable, esa se conoce como mediana. Esa es diferente, mediana. Y la mediana, esa tiene por extremos el vértice y el punto medio de su lado opuesto. Fíjese en este gráfico. Es el vértice con el punto medio de su lado opuesto. Este segmento que tiene por extremos el vértice y el punto medio del lado opuesto se conoce con el nombre de mediana. Mediana relativa al lado base. Esta es la mediana relativa al lado base. Bien. Profesor, o sea que si nosotros tenemos por acá un triángulo, por ejemplo, el triángulo ABC, usted está diciendo que la mediana simplemente tiene por extremos el vértice y el punto medio del lado opuesto, ¿sí? Podría ser también una mediana así, mira, AM, AM, el vértice y el punto medio. Y estos ángulos, los ángulos no trabajan aquí. Cuando se refiere a mediana, solamente relaciono el vértice y el punto medio del lado opuesto, nada más. ¿Podría haber una relación con los ángulos? Sí, pero con la mediana solamente nos interesa el vértice y el punto medio del lado opuesto, nada más. Nada más. Muy bien, claro, los dos M representan lo mismo, por eso que llamo M, M. 5, 5. Si todo es 10 y trazo la mediana, 5, 5. Si todo es 14 y trazo la mediana, 7, 7. Si todo es 16, trazo la mediana, lo divide 8, 8. Los M representan lo mismo. Representan lo mismo. Muy bien. Entonces, eso es la mediana, ¿no? Esa es la mediana. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar a otro. Altura. Altura. Mira, tengo diferentes tipos de triángulos acá. Tengo diferentes tipos de triángulos. Un triángulo acutángulo, un triángulo rectángulo y un triángulo obtusángulo. ¿Y qué cosa es la altura? Dice, es el segmento perpendicular a la recta que contiene a uno de los lados y que tiene por vértices un punto de la recta y el vértice opuesto a dicho lado. Por ejemplo, aquí tenemos alturas, todas son BH, BH y BH. Esas son las alturas, ¿no? Entonces, mira, ese segmento trazado del vértice en forma perpendicular, o sea que forma 90 grados con este lado opuesto, se conoce como altura. Entonces, ¿quién es la altura ahí? BH. ¿Quién es la altura acá? BH. ¿Quién es la altura acá? BH. Si el triángulo es acutángulo, como en este primer gráfico, la altura se ubica en la región triangular. Si el triángulo es rectángulo, la altura coincide con el lado, mira, en el segundo gráfico acá. La altura coincide con el lado. Y en cambio, si el triángulo es obtusángulo y trazo la altura de este vértice, la altura puede ser exterior. Exterior a triángulo. Pues va a depender estrictamente cómo trace por acá
la altura y a partir de cada vértice, ¿no? Pero ese segmento trazado del vértice en forma perpendicular a su lado opuesto. Esa es la altura. Ahora que tú tengas, por ejemplo, tu triángulo o rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo, por ejemplo acá, y tú quieres trazar tu altura, puedo decir, por ejemplo, puedes trazar tu altura de aquí, del vértice de 90, ¿no? Ahí está tu altura. El vértice en forma perpendicular a su lado opuesto, ¿no? Acá tienes, por ejemplo, tu altura. Ahora, seguro uno de sus compañeros dice, profesor, ¿y esta altura llegará al punto medio? No, simplemente forma 90 grados con su lado opuesto. En algunos casos particulares va a coincidir con el punto medio del lado, pero te lo van a tener que decir. Si te dicen altura, nada más aprovechas el 90 grados. Nada más eso. ¿Ya? Y claro, eh, depende, pues, depende de dónde quieras trazar la altura, ¿no? Porque si tú tienes tu triángulo así, y es un triángulo rectángulo, que es el que estoy poniendo acá, y tú quieras trazar tu altura, también podrías trazar tu altura así, costado, ¿no? Pero en este caso, como ya sabes, coincide, ¿no? La altura, ¿con quién coincide? Con un lado. Tienes que analizar de dónde traza la altura y respecto a qué lado, ¿no? Y de ahí se puede ubicar en la parte interna, puede coincidir con el lado o puede ubicarse en la parte externa. ¿Ya? Esa es la altura. Bueno, no creo que haya inconvenientes acá, ¿no? Ahí está BH altura para esos gráficos, BH es altura. Y ahora pasamos a otra línea. Vamos a otra línea. La otra línea, la otra línea, bisectriz interior. Y lo que hacemos, entonces, es lo siguiente. Si tenemos un triángulo y ahora eh, usamos una cebiana, ¿no? Una cebiana, en este caso particular, una cebiana particular, que divide, ¿no? Al ángulo interno en dos de igual medida. A este segmento se le conoce con el nombre de bisectriz. Bisectriz, pero de tipo interior, ¿no? Entonces la bisectriz interior es aquella cebiana que divide al ángulo interior en dos de igual medida, alfa. Entonces, cuando te digan bisectriz interior, ya sabes que es la cebiana que divide al ángulo interno en dos de igual medida. Profesor, y acá estos lados, pueden ser diferentes, ¿no? 5, 7. En algún caso particular pueden ser iguales, pero te tienen que decir, ¿no? Eso ya vamos a ver más adelante dependiendo qué tipo de triángulo es. Pero por ahora, si te hablan de bisectriz interior, simplemente tienes que indicar que divide el ángulo en dos de igual medida, ¿no? Por eso que aquí aparece alfa y alfa. ¿Ya? Entonces, cada uno tiene su característica. Si es bisectriz interior, ahí está. ¿Está bien? Divide el ángulo interior en dos de igual medida. En dos de igual medida. Muy bien. Vamos a ver ahora otra línea notable. La otra línea notable va a ser, ¿quién? La bisectriz exterior. Y entonces, una bisectriz exterior para nosotros va a ser aquella cebiana exterior que ahora nos divida al ángulo exterior en dos de igual medida. Entonces tenemos, por ejemplo, acá nuestro triángulo, lo voy a sombrear su interior,
Y entonces, lo que voy a hacer es trazarle una cebiana exterior, y si esta divide al ángulo exterior en dos de igual medida, entonces es una bisectriz exterior del triángulo. Es una bisectriz exterior del triángulo. Ahí está. Esa es la bisectriz exterior, ¿no? Cebiana exterior que divide al ángulo exterior en dos de igual medida. Muy bien. Esa es la bisectriz exterior. Ahora le vamos a poner su nomenclatura por acá. Ahí está. Ese es bisectriz exterior relativo al lado AC. Muy bien. Entonces tenemos ahí BD exterior, bisectriz exterior relativo al lado AC. Muy bien. Vamos a pasar a otro. La mediatriz. Uy, acá se ha algo ha pasado. A ver. Vamos a poner mediatriz. Mediatriz. Ahora sí. Muy bien. Mediatriz. Dice. Es la recta perpendicular a un lado del triángulo por su punto medio. O sea que en ese triángulo tengo esta recta perpendicular L del lado AC y por su punto medio. Entonces es una recta mediatriz del triángulo. Si yo tengo mi triángulo por acá, un triángulo ABC, ABC, y entonces voy a ubicar, no, y voy a trazar una recta perpendicular, por ejemplo acá, una recta perpendicular por el punto medio. Entonces esta recta se conoce con el nombre de mediatriz. 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 La recta mediatriz. La recta perpendicular por el punto medio. ¿No? Puedo tener otra mediatriz también. Puedo tener otra mediatriz. Por acá, ¿no? Trazo una recta perpendicular, pero por el punto medio. Una recta perpendicular por el punto medio. ¿Cómo se llama esta recta? Mediatriz. Mediatriz. Entonces, esas son las rectas mediatrices de un triángulo. Entonces estamos reconociendo nada más acá. Estamos reconociendo la mediatriz. Ahí tenemos L mediatriz del lado AC. L es una mediatriz del lado AC. ¿Está bien? Eso es lo que corresponde. Muy bien. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Algunos teoremas. Vamos a pasar a algunos teoremas. Tenemos, por ejemplo, los... Y aquí tenemos el teorema número 1, que dice que cuando tengo un triángulo y le trazo dos bisectrices interiores, estas al intersecarse determinan un ángulo, X, que se observa acá, cuya medida se va a hallar en función de teta. Cuya medida se va a hallar en función de teta. Y X va a ser igual a 90 más la mitad de este ángulo. Bien. Vayamos a demostrar por acá, ¿ya? Vayamos a demostrar. Mire, vamos a comprobar esta relación haciendo uso de los siguientes teoremas. Haciendo uso de los siguientes teoremas. Justamente eso vamos a ver. Justamente eso vamos a ver, ¿no? Bien. Vamos a poner por acá. Vamos a demostrar esta
relación y usted ya va a entender las demás relaciones a continuación. Entonces usted dice, ¿no? ¿Se acuerda del boomerang? ¿No? Que viene en su práctica, incluso si es que ya tomó la primera pregunta, era para aplicar el boomerang completando, lógicamente, ¿no? Entonces, aplicamos el boomerang y decimos, del boomerang, voy a poner acá, del boomerang, se cumple que X es la suma de alfa más beta y más teta. O sea que este X es la suma de estos tres, ¿no? Alfa, beta y teta. Pero abajo hay un triángulo, Y del triángulo inferior, de acá este triángulo inferior, también sabes que los tres ángulos en el triángulo, los tres ángulos internos, X, alfa, Suman 180. beta, viene a sumar ¿cuánto? 180. El boomerang de arriba, ya está. El triángulo de abajo, ahí está. Y sumo. Al sumar tendría 2x, alfa más beta, y tendría 180. 180 más alfa, beta y teta. Al sumar. Estoy sumando miembro a miembro. X más X, 2x. Alfa, beta y teta. Igual 180 alfa, beta y teta. Y ahora voy a simplificar. Simplifico. Alfa se va con alfa. Beta se va con beta. Y 2x es igual a 180 más teta. X será 180 más teta. Y este 2 pasa a dividir. Y ahora el x será 180 sobre 2, 90. Y teta sobre 2, teta menos. Por eso que queda así, 90 más teta menos. Es una operación de algunos teoremas que ya vimos la clase pasada, ¿no? Es por eso que x es 90 más la mitad. Pero tú ya no vas a estar demostrando cada rato, sino dices de frente. Cuando es bisectriz interior, x es 90 más la mitad. O sea que vas a aplicar de frente nada más. Vas a decir, ¿no? Si yo tengo un problema en el cual esto es bisectriz y esto es bisectriz, entonces x en función de este ángulo que puede medir 100 será igual a 90 más 100 sobre 2. O sea que es 90 más la mitad de 100. Eso es 90 más 50, 140. ¿No? Esto, así tú vas a aplicar de frente. Claro que ya no tienes que demostrar, ¿no? Todo lo que hemos hecho. Muy bien. Esa es la comprobación. Que aquí es 90 más la mitad del que estaba arriba. 90 más 50, 140. Bien. Vamos a pasar a otro. Este es parecido, pero a diferencia del anterior, mira, de él, que son bisectrices interiores, el ángulo al intersecarse es 90 más la mitad. Ahora, cuando usted trace las bisectrices exteriores de ese triángulo, vas a cambiar de signo nomás. Entonces, x será 90 menos la mitad. Menos la mitad. Y lo vas a aplicar de frente. Ya, ¿cómo lo demuestras? Parecido a lo que hemos hecho esta vez. Parecido a lo compruebas, ¿no? Tú ya lo aplicas de frente, no tienes por qué demostrarlo. Bueno, si te olvidas para OB, asumas los triángulos, trabajas como hicimos la clase pasada. Si no, si te acuerdas que es lo más óptimo, X será igual. Bueno, pues si este le ponemos 100, le ponemos otra vez 100.
que x es 90 menos 50 y x tenemos 40, ¿no? Así vamos a aplicar. Para el triángulo se traza bisectriz exteriores y cuando son exteriores es 90 menos la mitad. Como cuando son interiores es 90 más la mitad. Exteriores menos, interiores más. ¿Está bien? Y por último, de estos teoremas de las bisectrices, tenemos el siguiente. Bisectriz de tipo interior, bisectriz de tipo exterior. X igual a En teta ese media. caso, muy bien, muy bien. X es igual a la mitad de O. O X es igual a teta media, ¿no? Eso es lo que tenemos. Esos son los teoremas de las bisectrices que vamos a aprovechar en la solución de los problemas. Pero antes de pasar a resolver los problemas, ¿no? Vamos a ver acá lo siguiente. Vamos a ver triángulos rectángulos notables. Entonces, ¿quiénes son los triángulos rectángulos notables? Son aquellos triángulos rectángulos en los cuales las medidas de sus ángulos agudos son exactos. Y conociendo la medida de sus ángulos agudos, se conoce también la razón entre la longitud de sus lados. A ver, tenemos estos triángulos. Triángulo de 30 y 60, triángulo de 45 y 45, triángulo de 15 y 75. Me parece que esto ya han hecho en trigonometría o todavía. A ver, ¿qué me dicen por ahí? ¿Lo han hecho los notables en trigonometría o todavía? A ver, por ahí. Sí, dice, ¿no? Muy bien. Entonces, pero nosotros voy a diferenciar aquí los triángulos rectángulos notables de los triángulos rectángulos aproximados. Los notables son triángulos de valores exactos, ¿no? De valores exactos. Los aproximados, claro, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? El de 30 y 60. El de 30 y 60. ¿Ya? Lo que más vamos a aprovechar nosotros, es este 30 y 60. Quiere decir, voy a recordar un poco acá, que si tú tienes un triángulo de 30 y 60, entonces yo puedo conocer la relación de sus lados, ¿no? Entonces tú vas a decir, ya, si es 30 y 60, yo sé que a 30 se pone un X, a 60 se pone un X a raíz de 3 y a 90 se pone un 2X. Si conozco los ángulos, conozco la relación de sus lados. Y si conozco la relación de sus lados, conozco la medida de sus ángulos, ¿no? Si conozco la medida de sus ángulos, conozco la relación de lados. Y si conozco la relación de lados, conozco la medida de sus ángulos. Por ejemplo, ¿no? Si tengo un problema, voy a ver desde este punto de vista, a ver, desde este punto. Si en un problema tú tienes, por ejemplo, que L es 1, este es 2 y este es raíz de 3. Tienes los tres lados. Si tienes los tres lados, entonces inmediatamente vas a conocer la medida de sus ángulos. Vas a decir, este es el triángulo 1, 2, raíz de 3. Es este triángulo de 30 y 60. Entonces, a 1 se va a poner ¿cuánto? 30. A raíz de 3, 60. Y a 2, 90. Generalmente has trabajado con los ángulos, ¿no? Hacia los lados, pero también puedes trabajar con los lados hacia los ángulos. Si tú en un problema observas esto, que él es 2, este es 2, raíz de 3, y esto es 4, entonces tú te das cuenta que
Ahí la constante A vale 2. Esto es como si fuese un A. Esto es como un A raíz de 3. Y como A vale 2, este 4 es 2 veces A. Entonces tu triángulo es A raíz de 3, 2A. A raíz de 3, 2A. Y si tienes los tres lados, ya conoces la medida de sus ángulos. A se pone 30. Entonces este A se pondría 30. A la raíz de 3, 60. Y al 2A, 90. O sea que si tengo los tres lados, ya puedo conocer la medida de sus ángulos. Sí, pero siempre y cuando tenga los tres lados. Siempre y cuando tengas los tres. ¿Ya? Entonces es otro punto de vista que le estoy explicando a usted, ¿no? Porque generalmente ha trabajado con los ángulos y luego con los lados, pero ahora estoy partiendo de los lados, pero tienes que conocer los tres. Los tres. ¿Ya? Tienes que conocerlos. Y si a veces conoces dos, y si el triángulo es rectángulo, ya te ayudas con Pitágoras. Ya te ayudas con Pitágoras. Entonces, mira, quiere decir que si, por ejemplo, en el de 45 y 45, que tú sabes que sus lados son A raíz de 2, o sea, si yo observo un triángulo, 1, 1, y acá raíz de 2, entonces, si ese triángulo se conoce en los tres lados, estoy partiendo de un punto distinto, 1, 1, raíz de 2, si conoces los tres lados, ya sabes que A vale 1 acá, y entonces este ángulo sería 45, este también sería 45, y este sería 90, ¿no? Y tú tienes tu triángulo aquí, y si tienes 3, 3, entonces ahí es distinto, ¿no? Aquí tú tienes dos lados igual y 90. Bueno, sabes que es isósceles. Sabes que es isósceles. 45, 45, ¿no? Y ya es el triángulo de 45. Ahí sí va A de 2. 3, 3, 3 raíz de 2. Otra cosa es que partas ya del gráfico, ¿no? Partes del gráfico. 5, 5, 5 raíz de 2. Ah, tienes los tres lados. Si ya tienes los tres lados, ya puedes encontrar entonces que A es 5. O sea que es A de 2. O sea que este es 45, 45 y 90. Estoy partiendo ya si es que conoces los tres lados, ¿no? Si es que conoces los tres lados. Entonces les completa los ángulos. Porque es ese tipo de observación que vamos a utilizar en los problemas. Seguramente tú has trabajado en trigonometría teniendo los ángulos, ya encuentras la relación de los lados. Eso también es correcto. Pero para nuestro uso de los problemas, yo estoy partiendo de que conoces los tres lados, ¿no? Pero para ello debes acordarte del tipo de triángulo. Ahora, en este triángulo de 1575, se aprovecha que la altura a la hipotenusa con la hipotenusa va de 1 a 4. Si tú tienes un triángulo rectángulo de que es 75 y 15, y entonces la altura viene a ser 3, quiere decir que la base, a la hipotenusa, como va de 1 a 4, este debe ser entonces 12, ¿no? Porque va de 1 a 4. Son esas relaciones que vamos a aprovechar. Son esas relaciones que vamos a aprovechar. ¿Ya? Y ahora, los triángulos rectángulos notables aproximados. Aproximados. Mira, a ver, por ahí hay una duda con el último triángulo. Este triángulo, el último, es el de 75 y 15. 75 y 15. 75 y 15. ¿Ya? Por ahora, solamente cuando usted vea 75 y 15, sabe que no, suman 90, o sea, es un triángulo rectángulo. Por ahora, lo que usted nada más va a aprovechar es que la altura
con la hipotenusa va a ir en la relación de 1 a 4. O sea, quiere decir, vale 5. Entonces la hipotenusa, como va de 1 a 4, o sea, por 4, la hipotenusa va a ser 20. Quiere decir que si tú tienes un triángulo de 15 y 75, ¿no? 15 y 75, y pues tienes que la altura es 7, entonces ya sabes cuánto vale la hipotenusa. Porque la altura con la hipotenusa vale 1 a 4, entonces debe ser 7 por 4, 28. Esa es la relación por el momento que vamos a aprovechar. Ese triángulo tiene más relaciones con los catetos también, pero todavía, ¿no? Eso, estamos en el ciclo de verano, solo vamos a utilizar esta relación. La altura con la hipotenusa de 1 a 4. Ese es en el 1575. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a ese triángulo importante, el llamado triángulo de 37 y 53. Este triángulo de 37 y 53, vamos a aprovechar nosotros. Yo sé que usted ya conoce esto, ¿no? Usted ya han dicho ya en trigonometría, 7 es 37, este es 53, 7, 3, 53, 4, 95. Si la constante es 2, 7, 6, a 5 por 2, 10. Si K vale 3, 37, 9, 53, 4 por 3, 12, 95 por 3, 15. Y así, ¿no? Van cambiando los lados. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 16, 20. Si fuese 15, 3 por 5, 15, 4 por 5, 20, 5 por 5, 25. ¿No? Pero ahora voy a partir de esto. Voy a partir de este otro. Voy a ver su comentario. Ya. Los triángulos notables solamente son 3. Los triángulos notables solamente son 3. Los triángulos notables, vamos a poner por acá, son estos 3. Estos son los triángulos notables. El de 30 y 60, 45 y 45, y el de 15 y 75. Esos son los triángulos rectángulos notables. ¿Ya? Ahora, voy a poner por acá, ahora voy a aclarar. Estos triángulos que están aquí, en la última parte, se van a llamar aproximados. Aproximados. Porque sus valores no son exactos. Los valores no son exactos. Son aproximados. Ese 37 en realidad no es 37, es un 36,8. Y ese 53 es un 53,2 y tanto. Pero se ha redondeado para poder trabajar en los problemas, ¿no? Son triángulos aproximados. Los notables son estos 3. Esos 3. Los aproximados, hay una cantidad, pues unos 15, 20, ¿no? Hay bastantes, pero los principales son estos 3, por el momento, ¿no? Dependiendo. Ya en un ciclo anual, ahí sí se ve más de ellos, ¿no? Pero estos aproximados principales son estos 3, por el momento. Hay muchos más. Entonces, lo que yo quiero que aprovechen es lo siguiente, ¿no? Cuando usted en un problema, vea esto, que este es 3, este es 4 y este es 5. Cuando tenga un problema y vea esto, 6, 8 y acá vea 10. Cuando esté en un problema y vea usted 9, 12 y 15. Ahí está. Tiene los 3 lados. Entonces, si es que tiene los 3 lados, ya puede conocer los 3 ángulos, ¿sí?
Esa es la nueva perspectiva que estamos viendo. Entonces, si es 3, 4, 5, a 3 se pone ¿cuánto? 37. A 4, 53. Y a 5, 90. 6, 8, 10. Este es 3 por 2, 4 por 2, 5 por 2. Y a este 3 por 2 se opone 37. A este 4 por 2 se opone 53. Y a este 5 por 2 se opone 90. Es 9, 12, 15. Ojo, es cuando tienes los tres lados, ¿eh? Y el triángulo no te han dicho que es rectángulo. Entonces, 3 por 3, este es 4 por 3, y este es 5 por 3. Entonces, 3, 4, 5. ¿Conoces la relación de los tres lados? Ah, 3 por algo, 37. Al 4 por algo, 53. Y al 5 por algo, 90. Desde este punto de vista. Claro, es más fácil cuando tienes los ángulos y ya tienes la relación de lados. Pero en este caso estoy dando otra perspectiva, los tres lados, y ya le completas los tres ángulos. ¿Está bien? Muy bien. Voy a ver ahora estos triángulos. Uno de ellos es el triángulo de 37 medios y el otro es de 53 medios. El de 37 medios, va de 1 a 3 y la hipotenusa va de 10. Esto lo aprovechas cuando tienes un triángulo de 37 medios y entonces la relación de catetos va de 1 a 3. De 1 a 3. O sea que 7 es 5, el otro va a ser 15. 37 medios de 1 a 3. Si este fuese 6, entonces ya sería, el otro sería, ahora sería por 3, 18. Si este fuese 7, entonces el otro sería por 3, 21. En 37 medios, la variación va de 1 a 3. Mientras que hay otro, que es el de 53 medios, ese que está acá, 53 medios. Si deseas, le completas el otro ángulo. 53 medios 90, este completando será 127 medios. Y es 53 medios que va de 1 a 2. 53 medios, si este vale, por ejemplo, vamos a ponerle, por decir, 53 medios vale 1 a 2. Si le ponemos 7, al otro es 14. Y el otro, 7 va de 5. O sea que vale 1 a 2, ¿no? Si este es 53 medios y este vale de 5, ahí es el doble, 2 de 5, de 1 a 2. Y la hipotenusa ya por Pitágoras, ¿no? O por raíz de 5, ¿no? Entonces ya sería raíz de 5 por raíz de 5. 5, ¿no? Así que, ¿está bien? Muy bien. Entonces, esto ya lo ha visto en trigonometría, pero lo hemos visto desde el punto de vista, ahora que conozcamos la relación de los tres lados. Y si conocemos exactamente los tres lados, ahí sí vamos a asegurar recién que al que es como 3 se opone al que es como 4 y al que es como 5 no. Pero si tiene los tres, ¿eh? No vaya a ser que usted tenga acá 3, 4. Ah, me dijo el profesor que si es 3, 4, antes 37, 50. No, tienes que tener los tres. Porque recuerda que este lado varía con la suma y la resta, que es menor que 7 y mayor que 1, ¿no? Toma varios valores. Por eso que tienes que tener los tres. Tienes que tener los tres, ¿ya? Para aplicar tu notable. Ese es el punto de vista de los lados. El punto de vista de los lados. Muy bien. Vamos a pasar a resolver
vamos a pasar a resolver eh, los problemas de líneas notables. ¿Ya? Y luego, si nos sobrase tiempo, vamos a ver algunas ¿cómo se llama? Problemas adicionales o propuestos. Ya, o la domiciliaria, ¿no? Muy bien. A ver. Ahí tenemos el problema uno. Ahí tenemos el problema uno. Tenemos lo siguiente. Dice, nos pide calcular alfa. Nos pide calcular alfa si eh, la mediana relativa a C mide 3. Entonces, mira, nosotros tenemos aquí lo siguiente. Vamos a trazar la mediana. Esa es la mediana relativa al lado AC. Parte de B hacia el lado AC. Y esa mediana divide, tú sabes, al lado. Cuando es mediana, divide al lado en partes iguales. 5, 5. Eso al ángulo no. Solamente al lado. Como todo es 10, lo divide 5, 5. 5, 5. Ya. Pero la mediana BM, mide 3, dice. La mediana mide 3, dice. Muy bien, jóvenes. La mediana BM mide 3. O sea que, muy bien, jóvenes, está bien su respuesta. BM vale 3. Entonces le ponemos acá. Le ponemos BM 3. Ahí está. Y ahora nos vamos. Notamos que este triángulo tiene una característica. Sus tres lados, ¿cómo son? Sus tres lados, ¿cómo son? Conocidos. 3, 4, 5. Entonces, si los tres lados son conocidos, desde ese punto de vista, tres lados conocidos, a 3 se pone 37, a 4 se pone 53 y a 5 se pone 90. Entonces, como es un triángulo de 37 y 53, entonces a 3 se pondrá 37. O sea que alfa vale 37. Esos jóvenes nos dan a nosotros la clave C, ¿no? La clave C. ¿Por qué? Porque es el triángulo de 3, 4 y 5. Y si es 3, 4 y 5, si tienes los tres lados, ahí recién conoces los tres ángulos. 3, 37, 5, 90 y 4, 50. Pero como nos pide que se pone a 3, 37. 37. Muy claro, porque a 3 se pone 37, ¿no? Claro, y al 4, 53 y al 5, 90. Como nos pide alfa y se pone a 3, 37. Esa es la respuesta. Entonces, por eso estamos viendo desde ese punto de vista, ¿no? Los problemas. Muy bien, aquí creo que no hay dificultad. Este está sencillo. Claro, no es esto de acá, como es 3, 4 y 5, claro, no aparece un triángulo rectángulo. Pero luego, ya sabes que acá es 90 y acá es 53, ¿no? Muy bien. Ahora vas a ir al problema número 2. 2. Veamos el número 2. Vamos al problema 2. Dice, mira, BH es altura y nos pide calcular X. BH es altura y nos pide calcular X. Entonces, BH es altura y nos pide calcular X. Entonces nosotros tenemos lo siguiente.
Como esa altura, muy bien, Tueros, ya tienes una respuesta. Como es una altura, ahí también tenemos, a ver, a Pumatay, muy bien. Como es altura, en H debe ser ¿cuánto? 90, ¿no? Porque si esta es altura, la altura forma 90 grados con su lado opuesto. Así que si es altura, ahí debe ser 90. Y con eso vamos a hallar X. Si este es 90, este es 53, 90, el otro ángulo es 37. 37. Entonces, este es un triángulo de 37, 90 y 53. Ahora parte del punto de vista que conoce los ángulos. 37, 90, 53. Conoce la relación del triángulo de 37, 53. Si a 37, 3, si a 37, 3, a 53, 4 y a 95, ¿sí o no? Muy bien, jóvenes. Sus respuestas están correctas. Entonces, si a 37, 3, a 53, 4. 4. Entonces le ponemos 4. Pongamos 4 a ver aquí. 4, ahí está. Eso hace que el triángulo de la izquierda, de la derecha, sea un triángulo isósceles. 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 Entonces puedo decir esto. Puedo decir esto. Puedo decir esto. ¿No? Este es 4, 4. Y bueno, 4, 4, X, X. Y puedo decir así, por ángulo exterior, acá, en este triángulo, X más X, 90. Dos internos, el externo. X más X, 90. O sea que 2X 90, X 45. O, o lo que también, ¿no? O lo que también tú puedes decir, bueno, por eso pues es un conocido, ese triángulo es conocido. Ese triángulo es conocido. Eh, también puede decir, claro, como en H esta es altura, ahí le pongo el 90 acá, y es un triángulo isósceles rectángulo. Y el triángulo isósceles rectángulo es el triángulo de 45, ¿no? Es conocido. Puedes ponerle notable, ¿no? De 45 y 45. Y decir que equivale a 45. O si no, le sumas x más x 90, equivale a 45 también. O si no, por el notable. Como quieras. De una u otra forma, tienes tu respuesta, la de 45. De una u otra tienes tu respuesta 45. Muy bien. Listo. De una u otra tienes tu respuesta 45. Muy bien. Ahora pasamos al problema 3. Ahí está. BH es altura. Tú sabes que la altura es el segmento perpendicular a su lado opuesto. Es el segmento que forma 90 grados con su lado opuesto. ¿No? Muy bien, Pumatay. Muy bien. Entonces, si BH es altura, o sea que en H debe ser 90. En H debe haber un pequeño cuadradito, 90. Y claro, BC vale 6 y nos pide calcular ACX. Y ahora lo que tienes que hacer es completar los ángulos. Completar los ángulos. Primero, dices, bueno, completo, trabajo aquí, trabajo aquí. ¿No? Trabajamos ahí. 40, 90, ya tenemos el ángulo en B. 50. 40, 90, 50. 40, 90, 130. Para 180, 50. 20, 90, 20, 90. Y en A sería ¿cuánto? 20, 90, 70. Muy bien, 20, 90, 70. Y entonces,
creo que este triángulo te das cuenta que es isósceles. Profesor, ¿por qué isósceles? Ah, mira ahí, pues. Mira acá a la derecha. Tienes 20 más 50, 20 más 50 es 70. Ya está. Y el de abajo 70 en A. Y BC vale 6 y AC vale 6. Entonces, de este gráfico llevado acá, y ahí claramente te das cuenta que ese triángulo es isósceles. Y puesto que es isósceles, entonces quiere decir pues que X vale 6. Porque ángulos iguales, 70, 70, lados iguales. Allá, X vale 6. Esa es la respuesta. 20 más 50 da 70. Isósceles, X vale 6. Esa es la solución número 3. Esa es la solución número 3. Y ahora vamos a pasar al número 4. Muy bien. Muy bien. A ver ahí. Muy bien, ahí ya tengo una respuesta correcta. Acuérdate, ¿qué cosa era la mediana? ¿Qué cosa era una mediana? ¿Qué cosa era una mediana? Dividía al lado en partes de igual longitud, ¿no? Si todo era 10, 5, 5. Mediana. Entonces, muy bien, joven. Respuesta. Entonces, este BM, ¿qué me dice que es BM? Una mediana. 15 sale. Muy bien, muy bien. Entonces, AM y MC, ¿cómo son? Iguales, porque este BM mediana lo va a dividir al lado AC en partes iguales. Por lo tanto, quiere decir que estos dos vienen a ser iguales. Por eso lo simbolizo así, ¿no? Si acá es una bolita, acá también será lo mismo. Entonces, eso va a ser que este triángulo AMB sea isósceles. Este sea un isósceles. Lados iguales, ángulos iguales. O sea que en B va a ser 5x. Porque lados iguales, ángulos iguales. Lados iguales, 5x, 5x. Y el otro triángulo, BMC, el otro triángulo, BMC, el triángulo de que está acá, BMC, ¿no? Ese triángulo BMC, el de blanco que está sin sombra, isósceles también. O sea que si acá es lados iguales, ¿no? Estos lados son iguales, y sí que los ángulos también van a ser iguales. O sea que en B será X. En B será X. Allá. Entonces le ponemos, ahí está, le voy a poner X. Lados iguales, ángulos iguales. Y ahora tengo los tres. Ya tengo los tres. Entonces voy a sumar los tres. Ya tengo los tres. Entonces voy a sumar los tres. Muy bien, Limas, Calderón, Lezama. Voy a sumar los tres y voy a igualar a 180. ABC 180. Entonces sería 5, 6, porque sería 5 más 1, 6. 5, 6, porque sería 5 más 1, 6. Y el X. 5, 6 y el X. Sería entonces 2X. Y X no vale 15. Y ese 15 es la clave C. La clave C. 15, ahí está. La clave C. Esa es nuestra respuesta. Muy bien. Muy bien. Esa es la respuesta, la C. Y ahora pasamos. A otro problema, el 5. Ahí está. Muy bien, ese es el 5. Ese es el 5.
ver, voy a escuchar sus respuestas. Ya, ahí tengo una respuesta de Vélez. Primero. Muy bien, como está ahí también. Buen día, 3, profe. Muy bien. Entonces, decimos lo siguiente. BM es una mediana. Si es mediana, mediana divide al lado en partes igual a longitud. Mediana divide al lado en partes igual a longitud. Entonces, como ese lado es 6, y tú le vas a trazar la mediana, quiere decir que esta mediana, este 6 lo va a dividir 3, 3. 3, 3. Y ahí te vas a este triángulo. Aquí. Y es de ese triángulo, ¿no? Que tú vas a calcular este lado faltante. ¿Por quién lo calculas? Por como es rectángulo, este lado faltante lo hallas por Pitágoras. 5, 3 es desconocido, bueno, 4. Pero ¿por qué hallas el tercer lado? ¿Por qué? Por Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo. 5, 3, como es rectángulo, pues siempre puedo decir que él es 4, ¿no? 4. Por eso, de esta forma, 5, 3 y el otro 4 porque es rectángulo y se halla por Pitágoras, ¿no? Recién ahí, ahora sí que tienes los 3, pero ese 4, ¿cómo se ha hallado? Por Pitágoras, ¿no? Bueno, si gustas lo ponemos así. Creo que te acuerdas Pitágoras, ¿no? A ver, por si acaso comprobando. A cuadrado más 3 al cuadrado, 5 al cuadrado. A cuadrado más 9 igual a 25. A cuadrado 16 y A vale 4. Por eso que este vale 4. Pero tú sabes eso, ¿no? Entonces ya acá 5, 3, 4. Y eso hace pues que este triángulo sea conocido, sea un triángulo aproximado de 37 y 53. A 3, 37, pero a 4, 53. Por eso que la respuesta acá nos sale 53. 53. 53. Muy bien. Hasta aquí vamos claros, jóvenes. Hasta aquí vamos claros. Sí, profesor, ¿O no? sí. Muy bien. Muy bien. Ya está. Ahí tenemos claro. Y ahora pasamos al 6. Pasamos al 6. Pasamos al 6. Ahí está. Ahí tienes el 6. A ver, intenta y me dices una respuesta. A ver, ¿cómo sería eso? Ya. Muy bien, Pomatay, García, Lezama, Rivas. A ver, tienes que acordarte. ¿Qué cosa era una bisectriz? ¿Qué cosa era una bisectriz? Muy bien, te lo digo. A ver, ¿qué cosa era una bisectriz? La bisectriz de tipo interior. La bisectriz de tipo interior
era la seriana que dividía al ángulo interior en dos de igual medida. O sea que si uno vale 40, el otro también es 40. Esta es la bisectriz interior. Y eso es lo que nos da ahí, en el problema. Dice que la bisectriz interior es BD. Es BD. A ver ahí. Muy bien, Calderón, Limas, Jason. Entonces, este BD es bisectriz interior, pero divide al ángulo interior en dos de igual medida. Si uno es 50, el otro es 50. Y ahí es que en B, esa bisectriz interior que me pide B de X, porque me pide calcular B de X, como esta es bisectriz, 50, 50 será. Ahí está. Ahora sí. Por ser una bisectriz, 50, 50. 50, 50. Entonces, por ser bisectriz 50, 50, sí. Listo. Y este 30, con este 50 más 50, 100. Y con este 30 hace 130. 50 más 50, 100. Y este 30 hace 130. Para 180 debo hallar esto. Mira. Este 50 más 50, 100 en B. 50. Más el 30. Y este en A, muy bien, 50. 50. Entonces en A, 100, 30, 130 más 180, 50. Y este en A vale Triángulo 50. isósceles. Muy bien, entonces ahí tenemos un triángulo isósceles. Lo voy a sombrear, ¿ya? Este es isósceles. Isósceles. Y puesto que es isósceles, entonces a ángulos 50 iguales se oponen lados iguales. Eso quiere decir que x vale 4. Y 4 pues es, ¿no? Y 4 pues es la clave A. Por eso que nos sale 4. ¿No? Completa los ángulos. Completa los ángulos. Muy bien. Esa es la respuesta. Ahora pasamos al 7. A ver, intenta el 7. ¿Cómo será el 7? Ya. Muy bien, Vélez. Ya, a ver, intenten. ¿Cuánto les sale? Sale 20, profe. 20. No. A ver. Profe, Ya. a mí me salió 10. Muy bien. 10 es la respuesta. Muy bien. Lo que pasa es que acá tienen que darse cuenta el caso de la bisectriz exterior. El caso de la bisectriz exterior. Entonces, cuando es bisectriz exterior, ¿no? Cuando es bisectriz exterior, entonces divide al ángulo exterior del triángulo en dos de igual medida. O sea que este es el ángulo exterior. Entonces lo divide en dos de igual medida. Este es bisectriz de tipo exterior. El ángulo exterior le divide en dos de igual medida. Y el triángulo es este. El triángulo es este. Este es el triángulo ABC. ¿Sí o no? Este es el triángulo ABC.
¿Y quién es la bisectriz exterior? Esta es la bisectriz. Esta es tu bisectriz. ¿De qué tipo? Exterior. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a dividir, ¿ya? Va a dividir al ángulo exterior en dos de igual medida. Entonces, ¿quién es el ángulo exterior? Ahí, B, en B. Entonces, mira los ángulos de igual medida. Ya, muy bien, Limas. Entonces, el ángulo exterior que va a dividir será B. Ahí está. Ese ángulo exterior B todo lo divide en dos de igual medida. Estos dos miden igual. ¿Pero cuánto vale cada uno? Ah, ahí tienes que irte de la siguiente manera. Si este es 40 y este es 60, quiere decir que esto tiene que ser 2 internos, me da el externo. 2 internos me da el externo, o sea que este vale 100. Este vale 100. Y es este 100, con 40 y 60, 100 que lo divides en dos de igual medida. Entonces cada uno es 50, 50. ¿Está bien? 50, 50. Y es por eso, y vamos a borrar esto, ¿no? Y es por eso, uy, a ver, ahí está. Vamos a borrar, ahora sí. Y es por eso que nosotros vamos a trabajar ahora en el triángulo BCD, aquí, en cualquiera de los gráficos. Por ejemplo, acá voy a trabajar, en este morado. Y digo, dos internos me da el externo, ¿no? ¿Quiénes son los dos internos? X con 50. ¿Y quién es el externo? 60. Entonces, X con 50 me da 60. Así vamos. Por eso que la respuesta acá era la clave C, 10. 10. Muy bien, muy bien. Negadillo, 10. Claro, esa. ¿Quedó claro? A ver, ¿qué dicen? ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Mm? ¿Se entendió? Muy bien. Claro, usted puede sumar acá, ¿no? 40, mira, por ejemplo. Algunos no lo desean sumar así. Pueden sumar 40 más X, 50, ¿no? 40 más 10, 50. O si no completan 40 más 100, 80 y suman el triángulo también 80. O sea, de cualquier manera se puede calcular varias formas. Ahora pasamos al 8. Vamos al 8. Dice, se traza la mediana AM. A ver, ya tiene respuesta. A ver, intenta. Ya, muy bien. A ver, intenta. Toma tiempo. ¿Ya? A ver, un par de minutos para que intentes.
A ver. A ver, ¿qué nos dice? En un triángulo ABC se traza la mediana AM. Se traza la mediana AM. Entonces tenemos el triángulo ABC. Trazamos la mediana AM. Trazamos la mediana AM. Y cuando es una mediana AM, sabes que divide al lado en partes igual. Puesto que es una mediana AM, es por eso que BM es igual a MC, porque la mediana divide al lado en partes igual. Pero además de eso, hay un dato acá, mira. Además de eso dice que AM y MB miden igual. O sea que AM es igual a MB. O sea que AM es igual a MB. Que sí, que AM también vale A. O sea que AM también vale A. Y C vale 40. Ahí está C40. C vale 40. A ver, ahí tenemos varias respuestas. Entonces C vale 40. Me pide MAB. MAB. Entonces mira MAB. MAB es esto. MAB. MAB. X lo voy a llamar. X. Este me pide X. Listo. Ya tengo planteado el problema. Ya tengo planteado el problema. Entonces, miren. MAB es el X. Entonces te vas a este triángulo. Voy a sombrear, ¿ah? Voy a sombrear, fíjate el gráfico. Voy a sombrear acá. Isósceles, ¿no? A, si acá es 40, en A también sería 40. Triángulo isósceles, ahí está. Quiere decir que el ángulo MAC 40. Ahí vale 40. Pero ahora, este triángulo sin sombrear, BMA también es isósceles, porque BM es A y MA es A. BMA isósceles, BMA isósceles, AA. Eso quiere decir que este ángulo sería X. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lados iguales se oponen ángulos iguales. Si acá es X, acá también debe ser X. Acá también debe ser X. ¿Ya? A ver, voy a componerlo. X está. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Sumas todo el triángulo y lo igualas a 180. A ver, suma. A ver, tienes un X por acá en B, más un X más 40 en A y más 40. Tienes este X, tienes este X más 40 y tienes este 40. Suma los 3 igual a 180. A ver, suma igual a 180. X más 40 y 40. Y acá 2X vale, este 80 pasa a restar, este 80 pasa restando, y 2X sería este 80 que pasa restando 100, y X vale 50. Por eso es que X vale 50. Muy bien, por eso que X vale 50. ¿No? Claro, su compañero dice, no, profesor, ya pues sí. No, mi compañero dice, profesor, yo he sumado acá. He sumado 40 más 40, acá este me vale 80. 40 más 40 me da 80, y acá he sumado 180, dice uno de sus compañeros. También, 40 más 40, 80, y acá sumo 180, y por 80 le falta 100, 50, 50. ¿No? O sea que esa es la clave E. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Ahí tenemos entonces como respuesta la clave E. Muy bien.
Espero que le haya quedado claro. Espero que no tenga dudas, ¿no? Espero que todo esté claro. Muy bien, Rinaldi Montes también. Entonces, pasamos al 9, a ver, pasamos al 9, ¿no? Y ahí. ¿Qué dice el 9? A ver, intente. A ver, intente. Quiero que intente el 9, a ver. Intente el 9. Me dice su respuesta, ¿no? Ahí me dice. Va por ahí. A ver. Los demás. Muy bien. Tengo una respuesta nada más. A ver, ¿qué dicen los demás? No, Luna, no es ese valor. A ver, trata de intentar. A ver, ahí sí le va a dar más tiempo, ¿eh? Ahí sí, a ver, intente. A ver, primero, tiene que acordarse qué cosa es una bisectriz interior. Entonces, una bisectriz interior es cuando divide el ángulo interior en dos igual medidas. Entonces, si voy a trazar una bisectriz interior por acá,
Quiere decir que esta bisectriz interior va a dividir en 2 de igual medida. Alfa, alfa. O si le llamo beta, el otro también será beta. Puesto que la bisectriz interior divide el ángulo en 2 de igual medida. Muy bien. Ahora, a ver, creo que tengo respuestas. Ya, muy bien. Mira, voy a trazar acá, voy a trazar ahí la bisectriz interior. Esa es la bisectriz interior, BD. Pero la bisectriz interior BD divide al ángulo interior en 2 de igual medida. Eso quiere decir que en B va a haber 2 ángulos de igual medida. O sea que ahí, mire, en B hay 2 ángulos de igual medida. Ahí está. Le voy a llamar teta, los otros también teta. Lo único que he hecho es trazar la bisectriz. Pero de dato, ese BD mide igual que AB. O sea que de dato, estos dos miden igual. BD con AB. Ahí está, mira. BD con AB. Miden igual. ¿Por qué? Porque es de dato. ¿Qué problema? Acá está, mira. BD mide igual que AB. Ahí está. Aquí este BD mide igual que AB. Y con eso nosotros vamos a hallar X. Con eso vamos a hallar X. Entonces, vamos a ir ahí. Primero voy a trabajar acá, mira, en este triángulo. A ver, ahí. Con este lado igual. Y este ángulo que vale 2 teta. Y este ángulo también será 2 teta. ¿Por qué? Lados iguales, ángulos iguales. Lados iguales, ángulos iguales. Es por eso que ahí, si te fijas en el gráfico, ese triángulo ABC isósceles, entonces en B y A son iguales. Entonces en A va a ser 2 teta, lo voy a poner ahora. Ahí está, 2 teta. Pero ahora también voy a trabajar acá. Aquí, mira. Le puedo poner 2, 2 de frente también. O si no, voy a hacer esto. Voy a hacer 2 internos, como X, 2 internos me da un externo. 2 internos me da un externo. O sea que X con teta me da en D externo. X más teta. Ahí está, mira. X con teta me da el externo. X más teta. Pero ahí hay un triángulo isósceles de lados bolitas azules. Entonces le voy a poner ese triángulo isósceles. Y entonces, a lados congruentes se ponen ángulos congruentes. Y se nota que X más teta y 2 teta iguales. X más teta y 2 teta como son iguales. Ah, ya. Claro, o sea que, profesor, en ese triángulo ABD, que no es necesario ponerlo así, pero por si acaso, ¿no? Estos lados iguales, estoy igualando este 2 teta con este X más teta, sí, eso estoy igualando. Ángulos iguales. Y de ahí encuentro que X igual a teta. Y si X es igual a teta, en vez de teta pongo X o en vez de teta pongo, o en vez de X pongo teta o en vez de teta pongo X. Y ahora voy a tomar cualquiera de esos triángulos, muy bien, Limas, cualquiera de esos triángulos, y voy a sumar 180. En este caso estoy tomando ABC. Ah, o sea que tomas ABC y sumas sus ángulos, ¿sí? Sumas sus ángulos. O sea que está sumando X más 2 teta y más 2 teta 180, ¿sí? Pero este X, como el teta vale X, sería X más 2X y 2X. Claro, como el teta es igual a X, donde veas teta le vas a poner X. Y entonces
al final, tu triángulo ABC, que es este, te va a quedar así, X, acá 2 teta, pero le vas a poner 2X porque X igual a teta, y acá 2 teta, pero le vas a poner X, porque X. Y sumas por X más 2X más 2X y 180. 5X igual a 180 y X vale 36. Por eso que X vale 36. Y eso nos da la clave de, ¿te das cuenta? ¿No? X vale 36. Muy bien. No sé si ha quedado claro esto. A ver, ¿qué dicen sus compañeros? ¿Se entendió? A ver, repetimos, ¿ya? Repetimos porque tenemos tiempo. Muy bien. Les voy a repetir. Ya, ya, muy bien, repetimos jóvenes. Los demás sí han estado sencillos, pero este es un poquito por el gráfico. Ya voy a repetir. No hay problema. Entonces, ya, voy acá. Listo. Entonces, miren, dice, trazamos la bisectriz interior BD. Ya acá le he trazado ya esto de abajo. Esto que está acá de abajo, ¿no? BD. Pero como hay bisectriz este BD, divide el ángulo interior B porque es bisectriz interior BD. Divide el ángulo interior B en dos de igual medida. Entonces, uno de ellos le voy a llamar teta, el otro también teta. Hasta ahí no hay problema. BD, bisectriz interior. Listo. Ahora, pero esta bisectriz BD mide igual que AB. O sea que BD con AB miden igual. Entonces voy a llamar a BD bolita y AB sería bolita. ¿Por qué? Porque ambos miden igual. Y ahora yo quiero calcular X. Yo quiero calcular X. Y entonces me voy al primer gráfico. Acá. Como este es barra rectangular, BC igual a AC, no, son iguales. Acá está en este gráfico, se nota mejor. ¿No? Lados iguales, ángulos iguales. 2 teta, 2 teta. Por eso que acá sería 2 teta, 2 teta. Barras rectangulares iguales, 2 teta, 2 teta. Así que sería 2 teta, 2 teta. Y por eso que en A, lo voy a poner 2 teta. Ahí está, ya le puse 2 teta. Ahora, en este triángulo sombreado, sumo X con teta. X con teta son internos. Y X con teta son internos, me da el externo. Ahí está. Me da el externo. X con teta me da el externo. Pero acá hay un triángulo isósceles. Bolita azul, o sea que 2 teta igual a X más teta. Sí, ese triángulo es isósceles. X más teta igual a 2 teta. Y entonces acá está, mira. Ahora estamos acá. 2 teta, X más teta. Iguales. Y X igual a teta. Pero como X es igual a teta, donde vea teta pongo X o donde vea X pongo teta. Porque son iguales. Y entonces voy a tomar todo el triángulo. Puedo tomar el chiquito también AB, pero voy a tomar todo. X en C, ahí está. En B vale 2 teta, pero como X igual a teta sería 2X. Y en A vale 2 teta, pero como X igual a teta sería 2X. Y sumo pues X más 2X más 2X 180. Porque los 3 suman 180. Y si 5X vale 180, X vale 36. Por eso también puedes sumar en este pequeñito ABD también 2X, 2X y X. 2, 2, 4 más 1, 5X 180, X 36. Eso nos da la clave de... A ver, ahora, ¿se entendió? ¿Seguro? Sí, ya, muy bien. Ahí está. No hay problema. Teníamos tiempo suficiente. Teníamos tiempo suficiente para poder resolver. Bueno, eso es lo que corresponde al problema número 9. 9, ¿no? Muy bien. Ahora veamos el problema 10. Veamos el problema 10. A ver.
Ahora el 10. Intente ver el 10. Intente. Usted tiene que resolver. Usted tiene que resolver. Ya estamos por terminar. A ver, intente. Usted el número 10 y me dice una respuesta. ¿Ya? A ver, veamos. Profe, sale 6. Sí, sale 6. Muy bien. Tu respuesta es correcta. Muy bien. Bien. Veamos a ver. Veamos a ver. No hay problema. No hay problema. A ver, grafiquemos, ¿ya? Tenemos lo siguiente. Tenemos un triángulo ABC. Trazamos la bisectriz interior BD. A ver, veamos. A ver, voy a trazar la bisectriz interior BD. Ahí está. BD. Como es bisectriz interior, divide el ángulo interior en dos de igual medida. O sea que ahí habrá dos ángulos de igual medida. Pero dice que DBC es 40. O sea que esto es 40. Acá está 40. Pero te acuérdate que esta es una bisectriz. Es una bisectriz de tipo interior. Si es una bisectriz interior, divide al ángulo interior en dos de igual medida. O sea que si uno es 40, el otro también vale 40. Ah, como esta es bisectriz, 40, 40. ¿Y C cuánto vale? 30. Y te pide BD. X le vas a llamar. BD X le vas a llamar. Y sabiendo que AB vale 6. Sabiendo que AB vale 6. Muy bien, Legadío, Luna. Y ahora, eh, y ahora, muy bien, Tuers. Ahora lo que vas a hacer es aprovechar este triángulo, donde tienes el dato 6 y la incógnita X. Por ejemplo, puedes hacer lo siguiente. Como acá hay 30 y acá hay 80, 30 es 40, 80, 80 más 30, 110, y para 180 en A debe ser 70. Como acá es 30, ¿no? Y acá es 80, Isósceles. ¿no? Y acá sería 70, ¿no? 70 más. Y ahí está 70. Ahora 30 más 40 también te da 70. Dos internos también te dan externo. 30 más 40 te da 70. O si no, completa 70 más 40, 110, y para 180 en vez te falta 70. Y ese es un triángulo isósceles. Muy bien. Y puesto que es un triángulo isósceles, por tener ángulos iguales que miden 70 y 70, que se ha calculado completando ángulos, aquí sí que equivale a 6. Aquí sí que equivale a 6. Ah, entonces mi respuesta sería 6. Mi respuesta sería 6. La D, ¿no? Muy bien. A ver. Hasta ahí. ¿Alguna duda, jóvenes? A ver.
Ya, muy bien. Entonces, ya, vamos a ver, vamos a pasar a revisar la domiciliaria de ahora queda pues para la siguiente, ¿no? Pero voy a darle las claves de la domiciliaria de la semana pasada, ya. Voy a compartir primero acá. Ya. Primero voy a compartir el material, ¿ya? Parece que es este. Ya, vamos a ver. Ya está. Y algunos incluso salen más rápido con algunos teoremas que hemos visto, ¿no? Ya está. Esta es la domiciliaria pasada. Entonces, la 1, ya, ahí tiene su clave, muy bien. La 1 es la C, ¿no? Todos ven en la pantalla, sí, ¿no? A ver. ¿La 1 la C todos o alguien no ha hecho la 1? ¿Qué dice? Voy a utilizar, a ver. A ver. Miren. Aquí. A ver, vamos a ver si puedo utilizar el lápiz. ¿No? La 1 es C, ¿no? 90, ¿no? 90. 90. Claro, porque dice AD. Este AD es igual a D. Y estos tres miden igual. Estos tres miden igual. Entonces, tienes un triángulo isósceles acá. Si este es A, él también vale A, porque lados iguales, ángulos iguales. Acá hay otro triángulo isósceles a la derecha, lados iguales. Si él mide B, acá también sería B. ¿No? Lados iguales a la izquierda, AA, y a la derecha, BB. Porque estos tres elementos miden igual. A ti te pide A más B más C. ¿Y eso quién es? A más B. Pero 2A más 2B es igual a 180. ¿Por qué? Porque 2A y 2B son los ángulos internos y suman 180. Así que mitad A más B es ¿cuánto? 90, ¿no? 90. Ahí está, así nomás era. Clave. Así. ¿Está bien? A ver qué dicen por ahí. ¿Está bien? Claro, muy bien. Muy bien. Ahí está, ¿ves? Su respuesta. Yo sé que ustedes han hecho. Ya, la 2. Así sí de frente, ¿no? X es 90, con lo que hemos hecho hoy día. No, lo que usted hubiera hecho en la clase pasada, con la clase pasada es sumar ángulos, ¿no? Sumar en el total, pero con lo que hemos hecho hoy día, este X es 90 más la mitad de propiedad de la bisectriz, ¿no? Teorema de la bisectriz, este X es 90 más la mitad de 20. O sea que 90 más 10, eso sería 100, ¿no? Teorema de frente. Claro, eso hemos visto hoy día. ¿Eso qué teorema? Ese que decía que X es 90 más la mitad de 20. O sea que X es 90 más 10, 100 de... Bueno, ahí está. Y a la 3 hay que sumar ángulos, o si no, por el teorema de hoy día, decía usted que bisectriz interior, esta es la mitad de 50, ¿no?
25, de frente, ¿no? Interior, exterior, esta es la mitad de 50, 25. ¿De acuerdo? La mitad. 4. 4. 4. Ah, acá sumas, como este es 80, más 4 alfa, más 4 teta, 180, ¿no? 180, 4 alfa más 4 teta es 100. Sé que alfa más teta es 25, ¿no? 25. ¿Está bien tu clave? ¿Coincide? Ya, muy bien. Ahí estamos. 25, ¿no? Sumas todo 180 y alfa más teta te sale 25. Pero alfa más teta en este triángulo, alfa más teta en este triángulo es X. Pero como alfa más teta te sale 25, entonces después es 25. Porque quiero 25. Y por último, dice en un triángulo, ahí está, donde dos de sus lados miden 7 y 8. Calcula el perímetro si el tercer lado es el doble de uno de los otros dos. O sea que el tercer lado es el doble. El tercer lado puede ser así, ¿no? Puede ser así, ¿no? Y puede ser así. Puede ser 7, 8 y 16 o 7, 8, 14. Porque el tercer lado es el doble de uno de los otros dos. Puede ser doble de 7, 14 o el doble de 8, 16. Pero tú sabes que el tercer lado siempre es menor que la suma y mayor que la resta. O sea que es menor que 15 y mayor que 1. Ah, entonces lo único que cumple si es menor que 15 y mayor que 1 es 14. Este va a cumplir. ¿Está bien? Y ahí suma, 14 es el doble de uno de los otros dos, ¿no? ¿Está bien? Y ahí nos sale 29 sumando, ¿no? Hay que sumar 14 más 8 más 7. Este es lo que va a cumplir. Y este no cumple porque el 16 es mayor que la suma, ¿no? O sea, no está en este rango el 16. En cambio el 14 sí. Por eso que sumamos acá 7, 8, 15 y 14, 29. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Claro, la 4 es igual a la dirigida, ¿no? Muy bien. Esas son las claves, jóvenes. Con eso ya estamos terminando nuestra clase. Ya tienes todas tus claves. Incluso lo hemos resuelto. Claro. Y ahí vamos a terminar. Muy bien. Entonces voy a dejar de compartir. Muy bien. Miss, creo que terminamos ahí.